Hola, bienvenido a este su mega curso de Python. Le habla José Cordero. Bueno, como ven la imagen, vamos a comenzar con una introducción al diseño de bases de datos. Un tema muy bonito, muy sencillo, muy agradable. Y para ello, bueno, empecemos. Voy a mostrarles un material que he preparado para ustedes. Diseño de bases de datos. Habíamos dicho que las bases de datos siempre las están representando con la forma de un barril. Empecemos primero por entender qué es integridad de los datos. Mire, cuando empiece usted a trabajar con base de datos, a lo mejor ya lo hace, o empiece a consultar por internet, todo el tiempo le van a estar hablando de la integridad de los datos, que lo importante es la integridad de los datos, que hay que preservar la integridad de los datos, y dele con la integridad de los datos. Bueno, veamos qué es. Dice, en términos generales implica asegurarse de que los datos sean correctos, estén libres de errores, que no haya redundancias, repeticiones, inconsistencias. Y aquí vamos a hablar de algunos conceptos que conforman lo que es la integridad. Pero es eso, que la data esté correcta, que esté libre de errores, que no haya repeticiones, redundancias, inconsistencias, como lo vamos a ver por ahí más adelante. Y empecemos. ¿Qué será la exactitud? Significa que los valores almacenados en la base de datos son correctos y están actualizados. Que si hay un campo, por ejemplo, que tiene la edad, ahí no debería haber, por ejemplo, una letra, un signo más. Ustedes se imaginan la edad, 27 más. O sea, ese es un dato inexacto que el día de mañana, cuando se vaya a hacer algún cálculo que involucre ese campo, ellos pueden estar ahí quieticos, ¿sí? Hibernando, pero cuando usted los toca para hacer un cálculo, ahí es cuando salen los errores más inesperados. Entonces, para evitar eso, hay que hacer ciertas cosas, pero a eso se refieren con exactitud. Los datos tienen que ser exactos. Consistencia. Los datos deben ser coherentes tanto dentro de una misma tabla como en las relaciones. Usted se imagina que en la tabla de estudiantes esté el código del libro. No. Dentro de la tabla estudiantes no tiene por qué estar códigos de libros ni ese tipo de cosas. Ahí tienen que estar solo los datos del estudiante. ¿Ok? Y en esas tablas, como la que le menciono, la de los estudiantes, debe haber una PK, una primary key, que es en este caso el DNI del estudiante. ¿Ok? Bien, esto de las FK ya les voy a mostrar unos ejemplos relacionados con lo mismo, por supuesto. Validez. Los datos deben cumplir con las reglas y restricciones definidas para ellos. Es decir, que los datos, antes de guardarlos en una base de datos, tienen que pasar por un proceso de filtrado, para evitar cosas como que la edad se fue con una letra, con un símbolo, que el sexo, que solamente debería ser F o M para femenino o masculino, entonces dice R. Vaya usted a saber qué es R. ¿Por qué? Porque no se validaron los datos. Los datos allá adentro deben tener validez, fechas inválidas. Hoy día, hay sistemas que te presentan un calendario y tú la tomas, pero antes cuando la gente la metía manual, colocaban con respecto al mes, por ejemplo, colocaban 15. Mes 15. ¿Cuál mes será ese? No existe. Integridad referencial es cuando tenemos dos tablas que se relacionan. Yo pongo, por ejemplo, un sistema que esté procesando clientes y facturas. El cliente lo tenemos en una tabla que tiene un campo que es PK, que es el DNI del cliente, o el código del cliente, si fue que ya le asignaron un código. Y por el otro lado, donde están todas las facturas de ese cliente, cada factura debe tener la PK del cliente para saber que esa factura pertenece a un cliente, ¿sí? Imagínense ustedes que dentro de las facturas hay una que no tiene la clave foránea, en este caso la FK, no le pertenece a ningún cliente. Y entonces, ¿cómo queda esa factura? Queda en orfandad, es decir, queda huérfana. Entonces, esto de la integridad referencial como tal, no, integridad una cosa, integridad referencial, me estoy refiriendo a eso, que cuando haya una FK, las FK siempre apuntan a la PK, ¿verdad? Si hay una FK que no tiene su correspondiente PK, eso tarde o temprano nos revienta un problema y un dolor de cabeza. Entonces, siempre tenemos que garantizar que cada FK tenga su correspondiente PK, que cada clave foránea le pertenezca a una primary key de algo o de alguien. Puede ser un producto, puede ser un cliente, etc. Y la seguridad, cuando se habla de base de datos, es que se debe garantizar de que accesos no autorizados no ocurran. Por eso los sistemas, cuando son multiusuarios, tienen
Primero, para entrar al sistema se necesita una clave. Todos los autorizados tienen una clave, pero dentro de todos los autorizados hay categorías. Hay gente que está autorizada solo para entrar a consultar. Ellos no pueden modificar, mucho menos eliminar, ¿sí? A eso se refiere, que a las bases de datos hay que garantizarles la seguridad contra accesos no autorizados, dice ahí. Hay otro concepto llamado normalización, muy importante. Esto, cuando uno no acata las reglas de normalización, pues empieza a tener problemas como un sistema lento, y ya les voy a decir más adelante por qué se vuelve lento, pero veamos qué es la normalización. Dice, es el proceso de organizar una base de datos para reducir la redundancia, ¿verdad? Reducir la redundancia quiere decir que tenemos que evitar datos repetidos, datos huérfanos por ahí en el aire, un código FK que no le pertenece a ningún PK. Entonces, ¿qué hace ahí? Eso tarde o temprano revienta con problemas y dolores de cabeza y gastos de tiempo y de dinero también. Entonces, para garantizar la normalización, es decir, para asegurarse de que una tabla está normalizada, hay unos pasos que se llaman primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal. Las voy a mencionar, pero las van a entender bien ahora con los gráficos. La primera forma normal me habla de que yo tengo que eliminar los grupos repetitivos y asegurar que un campo solo tenga un valor. Hasta ahí. Que cada campo tenga un valor. Punto. Es decir, yo no puedo tener un campo que tenga la edad y también el estado civil. Qué locura es esa, ¿no? Pero se han visto casos. Segunda forma normal. Elimina la redundancia y asegurando que cada campo depende de la llave primaria. Mire, normalmente las tablas tienen que tener una clave primaria y unos campos que no son clave primaria, vamos a decirlo así. Está la clave primaria y los campos que no son clave primaria. Nosotros debemos garantizar que aquellos campos que no son clave primaria dependan única y exclusivamente de la clave primaria y que esa clave primaria tiene que ser única. Las claves primarias son únicas, acuérdense de eso. Las que sí se pueden repetir son las FK. Eso lo vamos a ver más adelante en unos gráficos. Pero esto, garantizar que todos los campos que no son PK dependan de la PK. Tercera forma normal, elimina la dependencia transitiva, asegurando que los campos no clave, o sea, los que son FK, no dependan entre ellos. No importa si de momento no me entiende esta parte, ya lo va a entender aquí, mire, con estos gráficos. Vamos con la primera forma normal. Dice, elimine grupos repetitivos, asegúrese de que cada campo tiene un solo valor. Imagínense esta tabla. Trabajador tiene su DNI, su apellido, su nombre, y a alguien se le ocurrió, por comodidad, entre comillas, crear un campo llamado edad, sexo y el salario. ¿Qué pasa si yo meto dentro de un campo dos datos distintos? El día que yo tenga que procesar por el estado civil o el día que tenga que hacer procesos por la edad, yo tengo que ir, leer, primer paso leer, segundo separar. Esto al tener datos de diferentes tipos será un string, ¿verdad? Tengo que cortarlo y dejar para un lado el pedazo de cadena que corresponde al número y para el otro lado el sexo. Segundo, si lo que iba a trabajar era con la edad, entonces viene un tercer proceso que es esa cadena, convertirla a número entero. ¿Cuántos procesos tuve que hacer? 3. En cambio, si eso hubiese estado separado, era solamente leer y listo. Me hubiese ahorrado 2 pasos. Entonces, las formas normales, cuando no se acatan, hacen que los sistemas se vuelvan lentos por algo tan básico como los que yo le estoy explicando, pero si lo llevamos a un proceso macro grande o que se repite muchas veces, pues eso va ralentizando, así se dice, ralentizando el acceso a las bases de datos. Entonces, primera forma normal, asegúrense de que cada campo tenga un solo dato, no mezclar. Segunda forma normal dice que elimina la redundancia de los datos parciales, asegurando que cada campo que no es primario dependa de la clave primaria. Fíjense ustedes que alguien, por desconocimiento o por comodidad, que después esa comodidad resulta un dolor de cabeza, se le ocurrió crear una tabla llamada cliente-producto, donde va a mezclar los datos de los clientes con los datos de los productos. Es una locura, pero bueno, se han visto casos. Entonces, ¿qué tiene esta tabla? Mira, tiene un DNI, apellidos, nombres, edad, sexo y teléfono. Hasta ahí todo pertenece al cliente.
pero en la misma tabla metieron código del producto, descripción del producto, precio del producto, qué sé yo. ¿Qué problema tiene esta tabla? Primero va a tener dos PK. Por un lado el DNI del cliente y el código del producto. Entonces no pueden coexistir dos PK en la misma tabla. No, no y no. Jamás. Si queremos resolver este problema y no nos queda otra alternativa más que pegarle un corte aquí. Justo donde está la flecha roja tenemos que cortar. Y tendríamos que crear una tabla de clientes. Bueno, donde esa sí tiene su DNI, apellido, nombre, edad, sexo y teléfono, pero hasta ahí. Si esa tabla queda hasta ahí, fíjense ustedes que ya está en segunda forma normal. ¿Por qué? Porque los campos que no son PK, es decir, apellido, nombre, edad, sexo y teléfono, todos dependen del PK o de la clave primaria. El apellido le pertenece a este DNI, este nombre le pertenece a este DNI, la edad al DNI, el sexo le pertenece a ese DNI. El teléfono le pertenece al DNI. ¿Pero qué tiene que ver la botella de agua mineral con el DNI? Eso es una locura. Esto no se puede hacer, muchachos y muchachas. Entonces, luego cuando cortamos, hubo que generar otra tabla productos. Entonces, el código del producto, la descripción del producto, la existencia del producto, el precio del producto. Y usted observará que todos esos campos que no son PK dependen del PK del producto. La descripción pertenece a ese código. El precio pertenece a ese código. La cantidad en existencia pertenecerá a ese código. Así sí, pero mezclado todo en una sola tabla, no. Esa es la segunda forma normal, fácil de pillar, que todos los campos que no son PK dependan del PK y que ese PK sea único por tabla. Obviamente, si yo lo que quería era reflejar todo esto, la transacción como tal, debo tener una tabla relacional que me relaciona a los clientes con los productos que se compraron. Así sí, así es que se trabaja, con tablas que relacionan a las otras. En este caso, una tabla que relaciona a los clientes con los productos. Segunda forma normal. Seguimos. Tercera forma normal, elimina la dependencia transitiva. ¿Recuerdan cuando vieron transitividad por allá en los primeros años de la educación media o los últimos de la básica? ¿Qué era transitividad? Nos hablaban de que la transitividad era una propiedad en la cual se involucraban dos argumentos. Pero hasta ahí, no nos metamos más con eso porque no viene al caso. Habló de dos argumentos. Es decir, siempre deben ustedes, estoy hablando de la dependencia. La dependencia siempre tiene que ser con respecto a un solo elemento. ¿Lo recuerdan aquí? Que todos estos campos dependían de uno solo, era del DNI. Pero si un campo va a pertenecer a dos claves primarias o dentro de la misma tabla, unos campos pertenecen a una PK y otros campos pertenecen a otra PK, como este que ya lo analizamos, pues ahí estamos mal, ahí hay transitividad. Mire, véanlo con este ejemplo. Imagínense ustedes que esta es una tabla de una empresa disquera que organiza eventos y contrata a los cantantes y los cantantes cantan un tipo de género musical. Observen lo siguiente, en la base de datos tienen un código del cantante que no es el DNI, sino un código que le asignaron a cada cantante. Imagínense ustedes que este es el PK, porque estos códigos serán únicos. Entonces, el nombre del cantante pertenece a este código, este cantante con este código y este con este. Pero resulta que el cantante canta música pop, o sea, ya hay una dependencia aquí, si ven, de cantante con género y de cantante con código del cantante. Bueno, este es un ejemplo donde un mismo campo pertenece o tiene dependencia con otros campos, pero más de una. El nombre tiene dependencia con el género y el nombre a su vez depende del código. Entonces tampoco. Ese tipo de cosas no se pueden dar. ¿Cuál es la solución? Bueno, te creas una tabla cantante con todos los datos relacionados nada más al cantante. Por el otro lado se crea una tabla llamada género musical donde va a estar toda la información del género musical, un código, una descripción y no sé qué otras cosas más. Luego, para efectos de un evento, habrá una tabla llamada eventos, la que sea, pero que me relacione a los cantantes con el género. Entonces aquí estará el código del cantante y con ese código yo puedo obtener todos los datos del cantante, pero aquí solamente va a ir el código del cantante
el código del género que canta ese cantante, no la descripción como tal, solo el código del género, la fecha en que se va a producir el evento y bueno, otro dato. Siempre una tabla que relacione a otras. Seguimos. Bueno, mire, yo con esto he completado las 3 formas normales. Es algo muy básico, pero es que realmente esto es muy sencillo, pero yo les hago la cordial invitación, una cordial invitación a que ustedes busquen en internet o en un libro. Ahora se trabaja con internet. Esto de los libros ya como que pasó de moda. Y hagan un pequeño estudio un tanto más profundo sobre esto para que aclaren otras dudas que puedan tener. Pero en esencia es eso. La primera forma normal, un campo con un solo tipo de datos. Segunda forma normal, que los campos que no son PK dependan solo de la PK y que sea una única PK. Y la tercera forma normal es que no hayan campos relacionados entre más, es decir, que no hayan campos que tengan más de 2 relaciones de dependencia. Solo una relación de dependencia. Bien. Ahora, cuando nosotros empezamos a diseñar bases de datos, a veces tenemos que hacer gráficos. Y en esos gráficos se utilizan unos símbolos que quiero que los conozcan. Mire, cuando ustedes consigan una flecha así, lisa, sin estas derivaciones, eso quiere decir que entre esas 2 tablas hay una relación de 1 a 1 y ya voy a hablar qué es eso. Pero puede haber una relación de 1 a muchos, entonces del lado izquierdo hacia la derecha hay una relación de 1 a muchos y si lo vemos de derecha a izquierda, entonces aquí hay una relación de muchos a 1. Pero también puede haber relaciones de muchos a muchos. Estas son las relaciones, mire, 1 a 1, 1 a muchos, muchos a 1 y muchos a muchos. Ahora, el tema de los muchos y del 1 a veces se representa así, pero hay quienes a veces usan el numerito 1 y para referirse a muchos usan esta, aparte de la patita de gallina, usan el símbolo este del infinito, el alfa. Eso también significa 1 a muchos. O un tercer caso es un 1 con 2 puntos y una letra que puede ser M, N, la que sea. Entonces, esto, 1 a N, es lo mismo que esto y es lo mismo que esto. ¿Ok? Entonces, también puede existir 1 a 1. O bien está la flecha o dice 1 a 1. Es más, hay casos en los que ponen las dos. Ponen la flecha y encima ponen 1, 2 puntitos, 1. Pero bueno, estas son todas las posibles combinaciones. Diagramas de entidad. Estos gráficos que ustedes están viendo, que tiene la forma de la tablita, el cuadrito, a este cuadrito se le llama tabla. Tabla. Se le suele poner arriba el nombre de la tabla, cliente o clientes, facturas, productos. ¿Qué es un diagrama de entidad-relación? ERD, Entity Relation Diagram. Es una herramienta visual, ¿sí? Una herramienta visual, la estamos viendo, que se utiliza en el diseño de base de datos para representar de manera gráfica las entidades de un sistema. Las entidades son las tablas, que las tablas representan entidades a veces de la vida real como el cliente, por eso la llaman entidades, pero son las tablas. Bueno, es una herramienta visual utilizada en el diseño de base de datos para representar de manera gráfica las entidades del sistema y las relaciones entre esas entidades y los atributos asociados en esas relaciones. Ustedes saben, cuando vimos programación orientada a objetos, que los atributos eran todos estos, nombre, apellido. Aunque esto no tiene esto nada que ver lo que estoy explicando con programación orientada a objetos, pero atributos son los mismos campos. Bien. Y aquí, entre el cliente y la factura, hay una relación de 1 a N o de 1 a muchos. ¿Por qué? Porque un cliente puede tener varias facturas. Un cliente que visita asiduamente un negocio, pues ese cliente tendrá varias facturas. Distintas las facturas, ¿no? En cada operación que fue a comprar le generaron una factura distinta de la siguiente y así. Entonces, de 1 a muchos. Pero si yo lo leo de derecha a izquierda, ahí hay una relación de muchos a 1. ¿Qué quiere decir? Que de las muchas facturas que puede haber algún día registradas en esta tabla, cada factura le pertenece a un único cliente. Y aquí hay algo muy interesante. Mire, aquí hay una relación de muchos a muchos entre factura y producto. ¿Qué quiere decir eso? Que una factura en particular puede estar asociada a muchos productos. El señor vino un día cualquiera y compró muchos productos. Entonces esa factura se relaciona con muchos productos. Los que compró ese día en el cual le generaron esa factura. Y al revés, ¿qué quiere decir? Que de los muchos productos que tiene una tabla, por ejemplo, un producto cualquiera, el jabón, ¿será que el jabón lo compra un solo cliente y más nadie compra?
No, el jabón lo compran también muchos. O sea, el jabón, el código del jabón va a aparecer en muchas facturas. ¿Por qué? Porque ese producto lo compran muchos clientes. Claro, la relación producto-cliente no se da. Para eso se usa esta tabla relacional, ¿no? Pero esto quiere decir que una factura puede tener muchos productos y que un producto puede aparecer en muchas facturas. Así de sencillo es. Tipos de relaciones entre tablas. Mire, ya lo vimos. Yo no lo voy a leer de nuevo, pero le voy a poner un ejemplo. Una relación de 1 a 1, estudiante en una universidad. Un estudiante con un expediente personal del estudiante. Un estudiante solo tiene un expediente, no puede tener dos. Y un expediente universitario o estudiantil, como lo llamen, solo le pertenece a un alumno. Un expediente no puede pertenecer a dos alumnos. No, ahí hay una relación 1 a 1. 1 a muchos, departamento con empleados. En un departamento hay muchos empleados. Y al revés, que sería muchos a 1, empleados departamento. Es decir, cada empleado pertenece a un solo departamento. Un departamento puede tener muchos empleados, pero cada empleado pertenece a un solo departamento. Y muchos a muchos, estudiantes y cursos, así como estudiantes y expedientes 1 a 1, estudiantes y cursos es mucho a mucho. Un estudiante puede estar inscrito en varios cursos y un curso puede estar siendo seguido por varios estudiantes. ¿Sí ven? Many to many. Ahora sí llegamos a algo muy bonito también, el propósito de las tablas. Las tablas, ustedes vieron que yo les hablé de tablas relacionales que relacionaban a otras. Veamos, tablas maestras o master tables son tablas principales, ojo, las maestras son tablas principales que contienen información central y fundamental, aunque el término fundamental, todas las tablas de un sistema son fundamentales. Si una falla, en algún momento ese sistema estira la pata. Entonces, son tablas principales que contienen información central y obviamente fundamental del sistema. Tienen una característica: ellas no se modifican con mucha frecuencia, suelen tener claves PK, o sea, suelen tener una clave PK. Por ejemplo, los empleados. Ustedes se imaginan una empresa que tiene en su sistema una tabla para empleados. ¿Ustedes creen que la tabla de los empleados se modifica cada rato? No. Al empleado lo registran y por cosas de la vida quedó mal grabado el correo electrónico. Entonces le harán una modificación, pero eso es una en no sé cuántos meses o años. Así que una forma de pillarlas es que las tablas maestras tienen poco movimiento, solo de lectura, pero de modificar como tal, no, muy poco. Y suelen tener una clave primaria, ¿sí? Donde la clave primaria es el campo que identifica de manera única a todos los registros. Y no pueden haber en las tablas maestras dos registros con la misma clave primaria. No, nunca. Tablas de transacción. Son tablas donde se registran las transacciones individuales o eventos que modifican el estado de los datos de un sistema. Ellas pueden tener una PK y múltiples FK. Mire, las claves FK pueden estar, es decir, dentro de una misma tabla pueden haber varias FK, eso no es problema. Pero si hay PK, tendría que ser una única. La PK es única. O sea que las PK no solamente las tienen las maestras, también puede estar en una tabla de transacción. Y más adelante veremos un ejemplo. No en esta clase no, pero en la siguiente yo le voy a poner y le voy a hablar de por qué una tabla transaccional a veces tiene PK. Bueno, las tablas de detalle, detail tables. Estas tablas contienen información detallada. Detail viene de, detalle viene de detail en inglés. Estas tablas contienen información detallada relacionada con las tablas maestras. Importante, ¿no? Son tablas que relacionan a las maestras, como esas que vimos que iban en el centro, en la típica tabla de detalles. Bueno, y pueden tener también su PK y sus FK, y si hay PK será una sola. Por ejemplo, detalle de la venta. Mire, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es eso de que venta y detalle de la venta? Pues claro, vino un cliente y compró un día y se registró la transacción, ¿sí? El cliente tal vino el día tal, a la fecha tal, a la hora tal y compró, punto. Y una factura que se le generó fue tal, hasta ahí. Pero si queremos saber qué fue lo que ese cliente compró, debe haber una tabla donde se detallan los productos, las cantidades, todo eso, ¿entienden ahora? Entonces, está la maestra del cliente, está la de las operaciones, pero hay otra donde se detallan las operaciones. Así funcionan los sistemas en la vida real. Todo tiene que ir bien separado, pero todo tiene que estar disponible para cuando alguien necesite consultar algo.
Y las tablas de índice, ¿qué son? Las index tables. Son tablas utilizadas, mira, para mejorar el rendimiento. Ellas en sí, como dice acá, no es para guardar datos como las otras, sino para mejorar el rendimiento. Se asocian con las tablas maestras, las tablas que tienen PK, y su finalidad es agilizar el rendimiento. Mire, si usted crea una tabla maestra, por ejemplo, clientes, y no le colocó un índice, o sea, le colocó el PK, pero no le asoció otra tabla pequeñita que se llama índice, el día que usted empiece a hacer operaciones sobre esa tabla, consulta si eso es muy frecuente, muy seguido, o la tabla tiene mucha información, esos accesos a esa tabla que no tiene índice se hacen de manera más lenta que si tuviera un índice. Por eso se dice que los índices mejoran el rendimiento. Entonces, siempre que hagan tablas maestras, pónganle su correspondiente índice para que los accesos sean mucho más rápidos. Y las de movimiento, hay gente que confunde tablas de detalle o de transacción detalle con movimiento. No. Esto hasta aquí, como yo les he dicho. ¿Qué es la tabla de movimiento? Estas tablas registran el movimiento, pero para efectos de cambio en el estado de los datos. Y se usan principalmente para hacer seguimientos en casos de auditorías, ¿verdad? Quieren saber quién modificó el precio de un producto. Como todos los sistemas, donde trabajan los sistemas multiusuarios, es decir, que el mismo sistema lo utilizan múltiples usuarios, cada usuario tiene un código. Y cada vez que un usuario ejecuta una operación, no tanto de consulta, ¿no? Las operaciones que alteran los datos como eliminación y modificación, eso queda un registro. Incluso si usted registró algo nuevo, queda un registro. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando se hizo una modificación no autorizada, es fácil saber quién la hizo. Van, revisan esta tabla de movimiento y dicen, Pedro Pérez fue el que cambió el precio. Y ahí debe aparecer el código del trabajador, el día en que lo hizo, la hora en que lo hizo, el precio que tenía el producto antes de que se lo cambiaran, el precio que le puso nuevo y así. Entonces, ese tipo de datos existen y algún día, chiquillos, cuando hagan sistemas multiusuarios, tiene que llevar control, o sea, el sistema tiene que permitir controles de auditoría. Si no, el día de mañana yo no fui, nadie fue, como siempre pasa. Y bueno, la culpa es del analista de datos. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Me extendí un poquito, pero bueno. En la siguiente clase empezamos ya ahora sí a crear tablas, a crear campos y a crear relaciones. Nos vemos en la siguiente clase.